5 amigos, 5 años de amistad sólida y una promesa: desconectarnos de la vida cotidiana, al menos por un fin de semana. Lo planeamos con entusiasmo. Un viaje de campamento en un bosque remoto al norte de Canadá, alejado de la civilización, donde el único ruido sería el murmullo de los árboles y el canto de los pájaros. O eso creíamos. Llegamos al lugar a media tarde, con el cielo teñido de un azul cristalino y el sol brillando cálidamente sobre nuestras cabezas. Nos adentramos en el bosque, riendo y bromeando, sin preocupaciones. La caminata fue larga, pero finalmente encontramos un claro perfecto. Los altos pinos nos rodeaban como gigantes protectores, y el suave sonido del río cercano prometía una serenata relajante para la noche. Armamos nuestras tiendas y encendimos una fogata mientras caía la tarde. El aire fresco del bosque nos envolvía y la conversación fluía de manera natural. Historias, anécdotas y, por supuesto, relatos de terror improvisados para darle un toque especial a la noche. Nunca pensé que esas historias se convertirían en nuestra realidad. El primer indicio de que algo no estaba bien ocurrió cuando el sol comenzó a ponerse. Estábamos todos sentados alrededor de la fogata cuando de repente el viento cambió. Era como si el bosque hubiera dejado de respirar, como si el aire se hubiera detenido de golpe. No había sonido, ni de animales, ni del río, ni siquiera del viento entre los árboles. Solo un silencio abrumador. Fue entonces cuando los escuché por primera vez. Susurros. Al principio, pensé que alguno de mis amigos estaba bromeando, hablando en voz baja para asustarnos. Pero cuando miré a mi alrededor, vi que todos estaban tan tensos como yo, sus rostros pálidos y sus miradas fijas en la oscuridad que rodeaba el campamento. Los susurros venían de todas partes y de ninguna en particular. Eran sutiles, apenas audibles, como si alguien estuviera hablando justo fuera de nuestro alcance. No podíamos distinguir palabras, pero el tono era inquietante, casi burlón. Intentamos ignorarlo, convenciéndonos de que era el viento o algún fenómeno natural del bosque. A medida que la noche avanzaba, los susurros se hicieron más intensos. Parecían moverse entre los árboles, acercándose y alejándose, como si algo invisible estuviera rondándonos. Finalmente, uno de mis amigos, el más pragmático del grupo, decidió levantarse y explorar. Probablemente sea algún animal o el viento, dijo con una sonrisa forzada antes de adentrarse en la oscuridad con una linterna. Esperamos. Pasaron minutos que se sintieron como horas. La linterna desapareció entre los árboles, y con ella, cualquier señal de nuestro amigo. Llamamos su nombre, primero en voz baja, luego gritando, pero no hubo respuesta. Solo el eco de nuestras propias voces, resonando en el silencio del bosque. El miedo se apoderó de nosotros. Decidimos que lo mejor era esperar hasta el amanecer para buscarlo. Pero mientras nos sentábamos alrededor de la fogata, sin dejar de mirar hacia la oscuridad, los susurros volvieron. Esta vez eran más claros, más insistentes. Y lo peor de todo, decían nuestros nombres, uno por uno, como si alguien o algo nos estuviera llamando desde la espesura del bosque. No dormimos esa noche. La oscuridad parecía viva, moviéndose a nuestro alrededor, y los susurros nunca cesaron. Cada vez que intentábamos descansar, una voz suave, apenas perceptible, pronunciaba uno de nuestros nombres, arrastrándonos de nuevo al terror. Cuando finalmente amaneció, encontramos huellas alrededor de nuestro campamento. No eran de nuestro amigo. Eran pequeñas, casi como las de un niño, pero deformes, con dedos largos y puntiagudos. Mi piel se erizó al verlas, y supe que algo en este bosque estaba terriblemente mal. Sin embargo,
La luz del día nos dio el valor suficiente para salir a buscar a nuestro amigo. Caminamos durante horas, adentrándonos más y más en el bosque. Lo llamamos, pero no hubo respuesta. Finalmente, encontramos su linterna tirada en el suelo, rota. El miedo que habíamos sentido durante la noche regresó con fuerza. A medida que el día avanzaba, algo extraño sucedía con el bosque. Los árboles parecían cambiar de lugar, y los senderos que habíamos seguido antes ahora estaban distorsionados, como si el bosque mismo estuviera tratando de desorientarnos. Esa noche, de vuelta en el campamento, los susurros se convirtieron en gritos. Voces distorsionadas, inhumanas, resonaban entre los árboles, llamándonos, burlándose de nosotros. Intentamos mantenernos juntos, pero la tensión era insoportable. Uno de mis amigos comenzó a llorar, diciendo que no podía soportarlo más. Otro simplemente se quedó en silencio, mirando fijamente hacia la oscuridad, como si estuviera viendo algo que el resto de nosotros no podía. A la mañana siguiente, 2 de mis amigos también habían desaparecido. No había señales de lucha, no había huellas. Simplemente se habían desvanecido. Los que quedábamos estábamos aterrorizados, al borde de la histeria. Decidimos que debíamos salir de allí de inmediato, pero el bosque no nos dejaba. Intentamos seguir el mismo camino por el que habíamos llegado, pero todo era diferente. Los senderos parecían llevarnos en círculos, y la vegetación se volvía más densa a medida que avanzábamos. Era como si el bosque estuviera vivo, como si se estuviera cerrando a nuestro alrededor. Finalmente, solo quedamos 2. Mi último amigo y yo. Corrimos sin rumbo, sin detenernos, con los susurros y gritos persiguiéndonos a cada paso. El sol estaba empezando a ponerse cuando llegamos a un pequeño claro. Caímos al suelo, agotados, incapaces de continuar. Mi amigo me miró con ojos llenos de miedo, y en su mirada supe que no íbamos a salir de allí. Los susurros se acercaban de nuevo, pero esta vez no eran solo voces. Vi sombras moverse entre los árboles, figuras delgadas y retorcidas que se deslizaban hacia nosotros. No eran humanas, no podían serlo. Mi amigo intentó levantarse, pero antes de que pudiera dar un paso, las sombras lo envolvieron. Lo vi desaparecer en la oscuridad, su grito ahogado por los susurros, y luego el silencio. Estaba solo. No sé cómo, pero encontré la salida del bosque al día siguiente. Era como si el lugar me hubiera dejado ir, como si hubiera sido suficiente con los demás. Caminé hasta que mis piernas no pudieron más, y finalmente encontré un pequeño pueblo. Los aldeanos me miraron con una mezcla de lástima y horror cuando les conté lo que había sucedido. Dijeron que el bosque era antiguo, que había leyendas sobre entidades que vivían allí, alimentándose de los incautos que se adentraban demasiado. Nunca encontré a mis amigos. Sus nombres siguen resonando en mi cabeza, susurros que me atormentan cada noche. Y sé que algún día esas voces vendrán por mí también. Siempre pensé que las historias sobre maldiciones y fuerzas sobrenaturales eran simples cuentos para asustar a los ingenuos. Mi pareja y yo éramos aventureros experimentados y habíamos acampado en lugares mucho más remotos que los montes de Escocia. Pero, por alguna razón, este viaje se sintió diferente desde el principio, como si algo invisible y pesado colgara en el aire. Llegamos al claro después de horas de caminata. El bosque que nos rodeaba era denso, casi sofocante, y la luz del sol apenas penetraba a través de las copas de los árboles. Aún así, el lugar era impresionante. El silencio del entorno solo era interrumpido por el crujir de las hojas bajo nuestros pies y el distante canto de algún ave solitaria. Después de montar la tienda y encender una fogata,
Nos sentamos a contemplar el paisaje. La tranquilidad del lugar nos relajó un poco, aunque no del todo. La temperatura comenzó a bajar rápidamente al anochecer, y una niebla espesa comenzó a deslizarse entre los árboles, envolviéndolo todo a su paso. En cuestión de minutos, no podíamos ver más allá de un par de metros. Mi pareja bromeó sobre cómo la niebla hacía que el lugar pareciera sacado de una película de terror, pero yo no podía sacudirme la sensación de que había algo más. Esa niebla no se movía de forma natural. Se deslizaba como si tuviera vida propia, serpenteando entre los árboles y rodeándonos con una calma casi depredadora. Fue entonces cuando lo sentí. No puedo describirlo de otra manera. Era como si alguien o algo nos estuviera observando desde la espesura, vigilando cada uno de nuestros movimientos. Decidimos entrar en la tienda y dormir, convencidos de que todo era producto de nuestra imaginación. Pero el sueño nunca llegó. A medianoche nos despertó un sonido extraño, un crujido suave y constante, como si algo pesado se deslizara sobre el suelo mojado de la niebla. Abrí los ojos, conteniendo la respiración, y escuché. Los pasos rodeaban nuestra tienda, en círculos. No eran pesados como los de un animal grande, sino más bien ligeros, casi como si alguien estuviera descalzo. Mi pareja, siempre el escéptico, decidió salir a investigar. Le advertí que no lo hiciera, pero la curiosidad fue más fuerte. Lo vi abrir la cremallera de la tienda lentamente y asomarse. La niebla lo envolvía casi de inmediato, haciéndolo desaparecer de mi vista en segundos. Gritó que no había nada, solo la niebla, pero su voz sonaba diferente. Era más distante de lo que debería haber sido, como si hablara desde otro lugar, aunque sabía que estaba justo fuera de la tienda. Regresó unos minutos después, pero algo en él había cambiado. Estaba pálido, con la respiración agitada, y sus ojos, siempre llenos de vida, ahora parecían vacíos, como si hubiera visto algo que no podía explicar. No dijo nada más esa noche. Simplemente se tumbó junto a mí, temblando levemente. Al amanecer, la niebla se había disipado, pero el claro ya no parecía tan acogedor. Alrededor de nuestra tienda, las huellas que habíamos visto la noche anterior se habían multiplicado. Eran largas, delgadas, como si algo con manos deformes hubiera estado arrastrándose alrededor de nosotros toda la noche. Mi pareja insistió en que nos fuéramos, pero había algo en sus ojos, algo que me decía que no me estaba contando todo. Sin embargo, no insistí. Recogimos nuestras cosas rápidamente y comenzamos a caminar de regreso. Pero el camino que habíamos seguido hacia el claro ya no estaba. Los árboles parecían haberse movido durante la noche, y cada vez que intentábamos orientarnos, acabábamos de vuelta en el mismo lugar. La niebla comenzó a caer de nuevo, más espesa que nunca, y con ella, ese mismo sonido, los pasos, el crujido suave de algo que nos seguía. Caminamos durante horas, pero era inútil. El pánico se apoderó de nosotros. Mi pareja comenzó a gritar, a maldecir a la niebla, a lo que fuera que nos estuviera atrapando allí. Fue entonces cuando lo vi. Entre los árboles, justo al borde de mi visión, una figura. Era alta y delgada, casi esquelética, pero no pude ver su rostro. Mi pareja también la vio. En ese momento, su valentía se desmoronó por completo. Intentó correr, pero era inútil. Cada paso que dábamos parecía llevarnos de vuelta al mismo lugar. La niebla nos envolvía por completo, haciendo que todo lo que nos rodeaba se sintiera irreal, como si estuviéramos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. Las horas pasaron, y el cansancio y la desesperación se apoderaron de nosotros. La figura seguía allí,
siempre a la distancia, siempre acechando. Mi pareja empezó a murmurar cosas incoherentes, hablando de sombras y voces que lo llamaban desde la niebla. Intenté calmarlo, pero estaba perdiendo el control. Finalmente, colapsó en el suelo, agotado física y mentalmente. Lo sostuve en mis brazos, rogándole que aguantara un poco más, que no se rindiera. Pero sus ojos estaban vacíos, como si ya no estuviera realmente allí conmigo. Fue en ese momento cuando la niebla se abrió brevemente, revelando algo que nunca podré olvidar. Al borde del claro, a solo unos metros de nosotros, vi más figuras. No solo una, sino varias, todas con la misma forma alta y delgada, sin rostro, moviéndose lentamente hacia nosotros. Sentí que el mundo se cerraba sobre mí. Ya no había salida. Estábamos atrapados. Intenté levantar a mi pareja, pero ya no respondía. Estaba completamente inmóvil, con la mirada perdida en la nada. Las figuras se acercaron más, y el aire se volvió pesado, como si estuviera siendo comprimido a nuestro alrededor. El silencio era ensordecedor, y el frío que emanaba de esas entidades penetraba hasta mis huesos. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos o horas, pero en algún momento, algo dentro de mí cedió. Solté a mi pareja y me dejé caer al suelo, incapaz de seguir luchando. La niebla me envolvió por completo, y lo último que recuerdo fue el susurro suave y casi cariñoso de aquellas criaturas mientras se acercaban más y más. Cuando desperté, estaba sola. El claro seguía igual de desolado, pero mi pareja había desaparecido junto con las figuras. Solo quedaba su mochila, tirada en el suelo, como un cruel recordatorio de lo que había sucedido. La niebla se había disipado y el sol empezaba a asomar entre los árboles, pero el lugar seguía sintiéndose tan frío y vacío como antes. Recogí la mochila en un estado de shock, sin realmente entender lo que había pasado. Caminé sin rumbo fijo y de alguna manera encontré el camino de vuelta al pueblo más cercano. La gente allí me miraba con lástima, pero también con un temor silencioso, como si supieran algo que yo no. Intenté buscar respuestas, intenté contarle a alguien lo que había visto, pero nadie me creyó. Dijeron que era el efecto de la niebla, que las montañas a veces jugaban trucos con la mente. Pero yo sabía que no era solo mi imaginación. Sabía que algo en esos montes estaba vivo, algo antiguo y hambriento. Nunca volví a acampar. Cada vez que cierro los ojos, veo las figuras en la niebla, acercándose lentamente, sus formas distorsionadas y vacías. Y cada vez que despierto, sigo escuchando esos pasos, esos crujidos suaves que me siguen a donde vaya, recordándome que, aunque escapé, nunca estoy realmente a salvo. Desde que era niño, había escuchado las historias sobre los espíritus en los bosques de Japón. Mis padres, aunque modernos y pragmáticos, siempre advertían sobre respetar las tradiciones y no molestar a las fuerzas que habitaban en los lugares antiguos. Nunca me lo tomé demasiado en serio, hasta aquel verano. Mi novia y yo decidimos viajar al monte Fuji, donde planeábamos acampar durante una semana. Queríamos escapar del ajetreo de Tokio y disfrutar de la naturaleza en su estado más puro. Nos dirigimos a un área menos turística, un pequeño bosque al pie de la montaña, conocido por su belleza, pero también por sus leyendas. Sabía de algunas de ellas, pero no presté mucha atención, considerando que eran solo eso, historias. La primera noche, mientras armábamos la tienda, escuchamos un susurro entre los árboles. No le dimos mucha importancia, pensando que era el viento o algún animal moviéndose en la oscuridad. Sin embargo, había algo en ese susurro que me inquietaba, un tono extraño, casi humano. Mi novia se rió, bromeando sobre los yurei,
espíritus vengativos que, según la tradición, habitaban en los bosques, pero la risa no alcanzaba a esconder su nerviosismo. Al caer la noche, el bosque se sumió en un silencio casi absoluto, roto solo por el ocasional crujido de las ramas. Nos sentamos alrededor de una pequeña fogata, hablando en voz baja para no romper la quietud del lugar. Sin embargo, sentía que algo nos estaba observando desde la oscuridad. Esa sensación de ser vigilado era constante, como si cientos de ojos invisibles estuvieran fijos en nosotros. Luego, escuchamos pasos. Eran lentos, arrastrados, y parecían acercarse cada vez más. Miré a mi alrededor, tratando de localizar el origen del sonido, pero todo estaba envuelto en sombras. ¿Lo escuchaste?, me susurró mi novia, aferrándose a mi brazo. Asentí, con el corazón latiendo con fuerza. No podíamos ver nada, pero sabíamos que no estábamos solos. Decidimos refugiarnos en la tienda, esperando que la seguridad de las paredes de tela nos protegiera de lo que fuera que estaba afuera. Pero esa sensación de inquietud solo aumentaba. El silencio volvió, pero no era un silencio reconfortante, sino uno pesado, cargado de tensión. De repente, algo golpeó la tienda. Era un sonido fuerte, como si alguien hubiera arrastrado una mano por el exterior. Nos quedamos inmóviles, sin atrevernos a respirar, y entonces la voz, «¿Soy hermosa?», era un susurro bajo, femenino, y parecía provenir justo afuera de la tienda. Mi novia me miró con ojos llenos de pánico, y yo solo pude asentir, incapaz de formular una respuesta coherente. «¿Soy hermosa?», swingió la voz, esta vez más fuerte, más insistente. Sabía lo que era. Había escuchado la historia antes, la leyenda de Kuchisakeona, la mujer de la boca cortada. Era una leyenda urbana popular en Japón, sobre una mujer que fue desfigurada por su esposo celoso y que ahora rondaba por las calles y los bosques preguntando a las personas si la encontraban hermosa. Si respondías mal, te arrancaba la vida. Nos quedamos quietos, esperando que desapareciera, pero la voz continuaba, cada vez más insistente, más cercana. «¿Soy hermosa?», Zrenia preguntó una vez más, esta vez justo al lado de la entrada de la tienda. Mi novia, temblando, intentó susurrar algo, pero la voz la interrumpió. «Si dices que no, te mataré. Si dices que sí, te haré igual que yo». No había escapatoria. Sentí el sudor frío correr por mi espalda, mientras la figura oscura comenzaba a rodear la tienda, su presencia tangible, palpable, a través de las delgadas paredes de nylon. Su respiración se volvió más pesada, como si estuviera anticipando nuestra respuesta. Entonces, ocurrió lo impensable. El cierre de la tienda comenzó a abrirse lentamente. La figura se inclinó hacia adentro y pude ver un rostro pálido, deformado, con una gran sonrisa cortada de oreja a oreja. Sus ojos, negros como el abismo, brillaban con una mezcla de desesperación y malevolencia. La cicatriz grotesca que le recorría el rostro parecía vibrar con cada una de sus palabras. No sé cómo, pero en un acto de puro instinto, arrojé la linterna encendida hacia ella. La luz pareció distraerla por un segundo, el tiempo suficiente para que mi novia y yo nos abalanzáramos fuera de la tienda y corriéramos hacia el bosque. No miramos atrás. Los árboles pasaban a nuestro alrededor mientras corríamos, y la oscuridad parecía tragarnos cada vez más. Finalmente, llegamos a un claro y nos desplomamos, jadeando, el corazón latiendo con fuerza en nuestros pechos. Pensamos que estábamos a salvo, que habíamos escapado, pero entonces escuchamos de nuevo esa voz, suave, dulce, pero cargada de amenaza. «¿Soy hermosa?». Nunca volvimos a verla,
pero la sensación de que algo nos persigue nunca desapareció. Volvimos a la civilización al día siguiente, dejando atrás todo, incluyendo nuestra tienda y pertenencias. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo esa sonrisa cortada, y cada vez que escucho un susurro en la oscuridad, temo que sea ella, aún buscándonos, esperando la respuesta correcta que nunca llega.